Bien, vamos a continuar con el programa de esta mañana y tenemos una especial invitada, la senadora por la región del Maule, además presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, le agradecemos muchísimo que converse con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Juanita y Diana. Estoy un poco resfriada, sí. Se le nota La ahí con la, comprendemos, sí, estamos con la nariz. varias. Andamos todos más Sí. o menos ahí como a medio filo. Senadora, inevitable. No puedo partir por otra cosa que no sea los horrorosos sucesos del fin de semana. Eh, Hay algunas voces disidentes que señalan que se debería haber continuado adelante con la formalización del general Ricardo Yáñez. ¿Qué opinan ustedes? Porque ustedes tuvieron una reunión con todos los partidos del oficialismo y respaldaron la decisión del gobierno de postergarla. Entiendo que anoche el fiscal nacional anunció también que solicitará postergar la formalización. Bueno, nosotros lo primero es efectivamente, eh, frente a un hecho de estas características, yo creo que no puede haber dos voces. Nosotros como país tenemos que condenar un asesinato y un asesinato triple de carabineros que estaban en servicio haciendo su trabajo. Y además en condiciones horribles como finalmente se ejecuta el asesinato. De manera tal que eso es una parte que es la parte principal del análisis. Lo segundo, la fiscalía y la formalización no tiene que ver con el gobierno. Es un organismo autónomo que determina conforme a lo que son los antecedentes que tienen si corresponde formalizar, que no es otra cosa que comunicarle a alguien que está siendo Así es. investigado por una cierta cantidad de delitos y qué hechos constituyen aquellos, de manera tal que es una garantía para el investigado, para el eventual imputado. Eh, de todas maneras, tiene complejidades cuando se es parte de una institución jerarquizada como es la de Carabineros de Chile. Y Y la posibilidad de una medida cautelar, por ejemplo. además de tener que cumplir arresto domiciliario, serían los propios carabineros los que tendrían que Claro, eh, custodiar el cumplimiento de aquello, en fin. Por lo tanto, el gobierno no tiene injerencia sobre lo que pueda ocurrir en la formalización, en la postergación, en las medidas cautelares que las decreta un tribunal. Así que nosotros como partidos políticos, el Partido Socialista primero el día sábado nos reunimos muy temprano porque teníamos planificado otra reunión eh, y, y decidimos que había que apoyar las medidas que tomara el gobierno tanto en estados de emergencia como eventualmente acerca de la permanencia del general Yáñez. Y posteriormente todos los presidentes de partido nos reunimos en el Partido Socialista y también conversamos aquello, porque para tomar estas decisiones que sabemos que pueden ser complejas para el propio gobierno, son ellos los que cuentan con todos los antecedentes, el propio presidente, el que sabe cuál es la situación real, estuvo allá en la región, estuvo con un COSENA en terreno, por decirlo de alguna manera, porque estaba presente el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y otras autoridades que podríamos asimilar a una especie de COSENA, de manera tal que más que convertirnos en opinólogos de la política, con bastante realismo y entendiendo el grave momento por el que pasamos, tomamos esa decisión el día sábado. Senadora, claro, la ministra toda hablaba de que en este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros, pero ¿hasta dónde llega ese momento? Efectivamente, si se concreta o no, independiente si es el 7 de mayo o en unos días más, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ¿tiene que enfrentar la formalización fuera de el cargo? Aquí lo importante es que la institucionalidad funcione. Hay una querella en curso, la derecha ha sido crítica y de mala manera de los términos en que los abogados han presentado la querella en contra de la fiscal. Yo soy también abogada y a mí me molesta que se tramite por la prensa, por decir de alguna manera. Aquí hay instituciones, y como digo, el Ministerio Público es una institución autónoma, los tribunales también lo son, de manera tal que si la querella tiene mérito, no tiene
todo eso tiene que ser objeto de estudio y de análisis donde corresponda y no por la prensa. Para mí lo importante es que eso funcione independientemente de cuándo se formalice o si no se formaliza, cuáles son las medidas que tome la Fiscalía, pues la Fiscalía también puede llevar a cabo una investigación desformalizada y comunicar más adelante. Por lo tanto, lo importante es que haya curso a esa querella y que sean las instituciones que corresponden las que determinen si tiene o no asidero, si tiene posibilidades de finalmente tener una tramitación, no la derecha y no por motivos políticos, sino que de verdad con un estudio jurídico de la situación. Senadora, llevándola justamente a lo que han sido los avatares políticos y lo que va a ser esta semana de trabajo, porque se suspendió la semana distrital, ¿se espera avanzar con una oposición que hasta ahora ha sido tan terminantemente negativa y que se ha opuesto prácticamente a gran parte de las propuestas que ha habido de parte del gobierno? ¿Es posible que en esta semana se pueda avanzar, por ejemplo, en temas de seguridad donde hay discrepancias bastante profundas, además? Bueno, mire, la semana distrital se ha suspendido no sé si parcialmente, pero en definitiva se ha citado a las comisiones, se ha citado, digamos, a comisiones para poder avanzar en la tramitación, pero la propia citación de la Cámara de Diputados señala que si se alcanza a tener los informes de los proyectos, se va a citar el jueves a sala, de manera tal que es difícil que en tan pocos días se logre llegar a darle contenido a proyectos, porque aquí no se avanza solamente por la intransigencia de la derecha o porque desde la izquierda no tengamos el acuerdo, que es como las caricaturas que hay de lado y lado. No se avanza porque los proyectos no tienen un contenido aún. Por ejemplo, el proyecto de la Ley de Seguridad todavía no se define bajo qué ministerio va a quedar alojada esa institucionalidad. Y esas no son decisiones que se puedan tomar probablemente de un día para el otro, porque requieren una orgánica, requieren un diálogo, y en consecuencia yo entiendo la señal de suspender el trabajo en los distritos, en las circunscripciones, pero sí me parece que tampoco durante una semana se va a poder hacer el trabajo que no se ha hecho en meses o en años. Hay que también ser realista en esto y sí, tener un compromiso. A mí me parecería mucho más realista, digamos, que nos pudiéramos reunir los parlamentarios tanto en la Cámara como en el Senado y hacer un cronograma de este trabajo y que haya un grupo, y así lo voy a plantear hoy día en el comité político, un grupo que se haga cargo de estas reformas porque tienen que llegar con un trabajo prelegislativo importante, de manera tal que se puedan aprobar, pero cuando ya se hayan saltado todas estas vallas que tenemos, que en definitiva es darle contenido a los proyectos. Senadora, y claro, porque más en específico, por ejemplo, en jornada de sábado, ayer, mirando desde la perspectiva legislativa, ¿no? Y esta agenda, se hablaba de la ley antiterrorista, que de hecho el subsecretario planteaba que la querella no se presentó bajo esta instancia porque no contenía las penas más graves. Se habló de la ley de inteligencia, qué pasa con la ANI, que cada cierto tiempo, ante estos lamentables hechos, se habla, bueno, qué pasa con la mirada previa, qué pasa con el trabajo de la ANI y en particular, bueno, las reglas uso de la fuerza, que es otra de los puntos que está en tabla, entiendo, para estos días. Senadora, ¿está ahí? ¿Aló? Parece ¿Aló? que ahora Ahí, sí. no, ahí está bien. Ahí sí. Perdón. ¿Alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, escuché. Ya, yo perfecto, gracias. Es que mira, por eso digo que aquí hay que distinguirla. Por ejemplo, la ley antiterrorista lleva 13 años en el Senado. Yo fui asesora en el gobierno de la presidenta Bachelet en el Ministerio de Justicia, era quien llevaba los proyectos de ley. Presentamos por parte del gobierno una ley antiterrorista en su momento que no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada porque no era finalmente la derecha se negó a seguirla tramitando. Presentamos un nuevo proyecto de ley antiterrorista ahora, haciéndonos cargo de lo que es la crítica a esa ley.
que no tiene ningún tipo de medidas intrusivas, no, la actual, no tiene facultades especiales para las policías, no tiene las normas, por ejemplo, que contiene la ley de droga para la investigación. Hicimos un proyecto de ley que se adecuaba a todos los requerimientos de una ley antiterrorista moderna, con pleno respeto a los derechos fundamentales. La presenté yo como mocionante, también el gobierno presentó otra que finalmente se fundieron, y es esa ley la que ha pasado muy rápido por la Comisión de Seguridad del Senado. En pocos meses, creo que en un mes la aprobamos, y ahora está en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, esa ley tiene posibilidades de ser aprobada prontamente en el Senado, pero otras leyes, como es la ley de inteligencia en la Cámara de Diputados, tiene muchas zonas grises aún en su discusión, no está afinada y no ha logrado ser aprobada todavía en términos generales en la comisión. Por lo tanto, creo que hay que distinguir, por eso digo que me parece que hay que tener un grupo, una especie de fuerza de tarea destinada a que saquen estas leyes con prontitud, pero también hacernos cargo de que esto no es un problema solo de más leyes. Aquí creo que la derecha trata de concentrar todo en leyes y en llevarnos al Congreso a sabiendas de que no tenemos mayoría. ¿Y por qué lo digo? Porque esta ley que se está impulsando desde la semana pasada de amnistía para quienes están siendo procesados por delitos cometidos durante el estallido social, no cuenta, creo yo, no va a contar con los votos para ser aprobada, ¿ah? Porque es una ley de quórum calificado, pero al final sí nos van a llevar a una discusión de que solo la derecha está con Carabineros y que el resto está contra Carabineros. Finalmente nos buscan poner en un pie forzado en situación que todos y todo Chile apoya la institución de Carabineros, apoyamos, sabemos lo necesaria que es la función de ellos hoy día, y que los hechos que ocurrieron durante el estallido social requieren ser también vistos judicialmente, porque no podemos negar que aquí hubo personas que perdieron sus ojos, que hubo muertos, no sé, y el caso de Fabiola Campillay, tal vez el más emblemático, el de Gustavo Gatica, no podemos permitir que queden en la impunidad. Senadora, lamentablemente se nos fue el tiempo muy rápido. Efectivamente, acá la idea es que el día que todos los chilenos nos convenzamos de que se debe juzgar a todo aquel que atenta contra la vida o contra la integridad de otro ser humano, entonces seguramente vamos a caminar mejor. Así es, y que los derechos humanos son de todos, al igual que la seguridad no distingue entre derecha e izquierda. A la gente la asaltan, le entran a robar sin saber su posición política, y los derechos humanos también son derechos de todos y de todas. Muchísimas gracias, senadora, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días. Senadora, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en conversación temprano hoy en esta primera